Buenos días. Empezamos un día más aquí en Bután y me dispongo a hacer uno de los hikes o caminatas más espectaculares del mundo y uno que tenía de verdad muchas ganas de hacer. Y es que voy a subir allí arriba, no sé si lo podéis ver, allí está el Tiger Nest, ¿vale? El nido del tigre, a ver si se puede ver allí arribita del todo. Y entonces vamos a subir a uno de los sitios tal vez más icónicos de Bután y más icónicos de toda Asia. Así que vamos a empezar la ruta. Es un trail de 6 kilómetros de subida y 6 kilómetros de bajada, de ida y vuelta, 12 kilómetros en total, y tiene un desnivel de unos 500 metros. Eso quiere decir que la pendiente no va a ser muy marcada. Está bien, porque aquí si quieres puedes alquilar un caballito, lo podéis ver. Y bueno, a medio camino, a 3/4, hay un pedazo de café aquí, ¿vale? con su menú, su cafetería y tal, que te puedes tomar un descansito que te viene de coña. Ahí está, el nido del tigre. Y bueno, aquí mojándome, nos ha cogido la lluvia, que vamos a hacer. El caminito que te lleva a lo que es el templo está muy bien acondicionado, como veis, son todo roquitas y tal. Y vamos ahora, como os he comentado antes, a entrar dentro del templo. Un par de cosas del templo. Este templo es muy viejo, es del siglo XVII, por lo que me comentaban. Pero la primera foto que hay de él es del principio del siglo XX. Y hubo un gran incendio hace poco, ahora unos 30 años, hubo un incendio y quedó muy destruido. Pero se reconstruyó, ahora una especie de 30 años. Pero lo que es la idea del templo se sigue manteniendo la misma. Lo que pasa es que lo que podéis ver es una reforma que se hizo, una reconstrucción que tiene alrededor de unos 30 años. Pero el templo es muy viejo, aquí hubo uno de esos budas o lo que sea, de estos sabios del budismo, que estuvo aquí meditando durante 3 años, 3 meses y 3 días, y según quien preguntes te dirá 3 horas. Pero aquí fue donde meditó. Pero fijaros el paraje y cómo cuelga de una caída libre de roca a fijaros qué altura, qué lejos que hemos venido del pueblo de aquí abajo, ¿veis? Todo aquello de por allí, y cómo hemos venido hasta aquí arriba a esta auténtica maravilla que sinceramente debería ser una de las 7 maravillas del mundo. Ahora ya en la parte final lo que podéis ver es que se baja un montón de escaleras, porque lo que vamos a pasar es por detrás o por muy cerca de una catarata, que ahora creo que se puede oír, y entonces eso es lo que nos va a permitir que crucemos esta caída brutal que hay aquí. Fijaros en esta caída que hay, esta caída que tiene esto. Entonces de alguna manera tenemos que llegar a aquellas escaleras de por allí, y lo que, si no me equivoco, es lo que esto va a entrar por lo que es aquella zona de allí, y de allí podremos cruzar y ya poder entrar a esta maravilla que se ve aquí delante.
po gawi city gawi bumdi chechi Shorty, you got me feeling dizzy Chuggy love bangadi crazy Chiha digi me na lap didi Isim di kani du che tongchi Lo mai sip chi che lu ku de chi Ta ku ma ja me ngara chamchi Da ku de ni mi se chi Da tende que ta Y bueno, vamos a ver qué dice el Wikileaks. 5 kilómetros exactos, 615 metros de elevación. Y aquí está el Tiger Nest. Llegamos. Ok, bueno, chicos. Joder, la parte final se hace dura, ¿eh? Es todo escaleras, pero aquí estoy. Tiger Nest. Esta es la entrada. Aquí está el guía hablando para que nos dejen entrar. Y ahora pues supongo que entraremos adentro. No puedo grabar dentro, pero al salir os diré cuáles son las sensaciones y cómo es. Está lloviendo, ¿vale? Pero bueno, esta es una experiencia un poquito más escénica. Fijaros qué maravilla de sitio. Hola, hola. Bueno, pues ya volviendo, subiendo las escaleras, que realmente se hace duro, cuidado, el camino de vuelta no es fácil. Con esto ya acabo el vídeo. Voy a poner el track de la ruta aquí abajo para que le interese, pero para que tengáis una idea, yo diría que es alrededor de unos 12 kilómetros y te quedan unos 700 metros de desnivel, que a una altura de 3.500 metros os aseguro que se hace duro. En fin, ¿qué decir de dentro? El templo por dentro es espectacular. Es una unión perfecta entre lo que es templo y roca, ¿vale? Los diferentes templos que tiene eso están construidos en diferentes niveles, te vas moviendo por escaleras por dentro, frente a la roca, ves las cuevas de meditación que tenían los monjes y vas pasando de un templo a otro y es muy atmosférico, es muy bonito. Realmente es una de esas cosas, de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida. Y hacer hacer la ruta de llegar hasta aquí, llegas cansado, te falta el aire, estás en altura y finalmente tienes este regalo, es realmente algo que no se te olvida en la vida. Así que si tenéis alguna duda, venir a Bután, vale la pena, no lo dudéis, porque al final vais a tener este regalo. ¡Qué maravilla! Bueno, me despido. ¡Hasta luego!